El irrespeto es una sombra que puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, en casa, en el trabajo o incluso entre amigos. Esas palabras afiladas y actitudes insensibles pueden poner a prueba nuestra paciencia y desafiar nuestra tranquilidad. Pero aquí está la pregunta clave: ¿cómo reaccionar cuando alguien nos trata con desprecio? No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí decidir cómo responder ante ellas. ¿Qué sucede realmente cuando alguien nos menosprecia? ¿Es necesario responder o simplemente ignorar? La realidad es que reaccionar impulsivamente solo alimenta el ciclo del irrespeto, mientras que hacer caso omiso sin procesar la situación tampoco nos fortalece. La clave está en encontrar un equilibrio, actuar con inteligencia y autocontrol, sin perder nuestra esencia. La verdadera fortaleza no se trata de cambiar a los demás, sino de fortalecer nuestro propio carácter. Cuando eliges responder con calma ante el irrespeto, evitas que las acciones ajenas controlen tu estado emocional. No se trata de sumisión, sino de estrategia. Mantener tu paz y establecer límites sin perder tu dignidad. Ese es el poder de una mente sabia e inquebrantable. En este video, descubrirás 7 formas prácticas y efectivas para lidiar con personas que no te respetan, manteniendo tu serenidad y tu fortaleza. Al final, deja en los comentarios la frase inspiradora del día: afrontaré el irrespeto con sabiduría. Si te gustó este tema, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más reflexiones que transformarán tu vida. Tu camino hacia una mentalidad más fuerte comienza ahora. Primero, controla tus reacciones. Imagínate frente a alguien que intenta provocarte, esperando que reacciones con enojo o frustración. Pero en lugar de caer en la trampa, mantienes la calma. Esa es la verdadera fuerza. El estoicismo nos enseña que el poder no está en intentar cambiar a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Cuando enfrentamos una falta de respeto, la verdadera batalla no ocurre en el exterior, sino dentro de nuestra mente. Nuestra reacción determina si salimos fortalecidos o si nos convertimos en prisioneros de nuestras emociones. Es natural sentir indignación cuando somos tratados con desprecio, pero si dejamos que esa emoción nos controle, estamos entregando nuestro poder a la otra persona. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Responder impulsivamente a una ofensa es como echar leña al fuego. El enojo puede parecer una reacción justa, pero rara vez conduce a una solución. En cambio, el silencio y la calma tienen un poder transformador. No son signos de debilidad, sino de autocontrol. Una persona estoica sabe que, al reaccionar con serenidad, no solo protege su paz, sino que también demuestra que no será manipulada por las provocaciones. Esta actitud es una declaración de independencia emocional. La práctica del autocontrol requiere entrenamiento constante. Así como un guerrero se prepara antes de la batalla, nosotros debemos entrenar nuestra mente para enfrentar los desafíos cotidianos. Una de las herramientas más efectivas para esto es la visualización negativa, una técnica estoica que consiste en imaginar escenarios difíciles y ensayar mentalmente nuestra respuesta. Si anticipamos posibles desafíos, no nos tomarán por sorpresa cuando ocurran. Por ejemplo, si sabes que cierta persona es propensa a actuar de manera grosera, puedes recordarte que su comportamiento está fuera de tu control, pero tu reacción sí depende de ti. Además, es fundamental comprender que mantener la calma no significa aceptar el irrespeto. Todo lo contrario, es una demostración de que no permitirás que la falta de educación o las provocaciones definan tu postura. Se pueden establecer límites firmes sin perder la compostura. Cuando respondes con equilibrio, demuestras que valoras tu dignidad y que nadie tiene el derecho de arrebatártela. Otro punto clave es entender que las acciones de los demás suelen reflejar sus propias luchas internas. Una persona irrespetuosa generalmente está lidiando con inseguridades, frustraciones
o una visión distorsionada de sí misma. Cuando comprendes esto, el irrespeto deja de sentirse como un ataque personal. Como dijo Séneca, aquel que es insultado pero no se siente ofendido es quien realmente vence. Esto significa que, al negarte a internalizar las provocaciones, tomas el control y te colocas en una posición de fuerza. 2. Evalúa el valor de la persona. En la vida, nos encontramos con todo tipo de personas, desde aquellas que nos aportan crecimiento y aprendizaje, hasta aquellas que solo generan conflictos y desgaste emocional. Sin embargo, rara vez nos detenemos a reflexionar si esas interacciones merecen nuestra energía o si, por el contrario, estamos invirtiendo en algo que nos resta más de lo que nos suma. Una de las trampas más comunes en las relaciones humanas es la creencia de que debemos responder a cada provocación o interactuar con todas las personas que nos rodean. Esto no solo nos agota mentalmente, sino que también nos impide enfocarnos en lo que realmente es valioso. El estoicismo nos enseña que una parte clave del equilibrio emocional es aprender a filtrar qué personas y qué situaciones merecen nuestra atención. Cuando alguien nos falta al respeto, es natural sentir la necesidad de responder o de justificar nuestro valor. Pero antes de reaccionar, debemos hacernos una pregunta clave. ¿Cuál es la relevancia real de esta persona en mi vida? No todas las relaciones tienen el mismo peso. Un comentario hiriente de un extraño en la calle, o de alguien que apenas conocemos, no debería tener el mismo impacto que el de una persona cercana a la que valoramos. Sin embargo, muchas veces permitimos que palabras vacías de alguien irrelevante alteren nuestra tranquilidad más de lo necesario. Otro punto que rara vez consideramos es la diferencia entre el impacto momentáneo y el impacto a largo plazo. Puede que alguien nos irrespete en un momento de frustración o enojo, pero ¿es esto parte de un patrón de conducta o simplemente una reacción aislada? No todas las ofensas tienen el mismo peso, y aprender a discernir entre una falta de respeto circunstancial y un comportamiento recurrente nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre con quién vale la pena continuar interactuando. Es importante también recordar que, en muchas ocasiones, las personas no son conscientes de la forma en que afectan a los demás. Un comentario sarcástico o una actitud despectiva puede provenir de la costumbre, la ignorancia o incluso de problemas internos de la persona que lo expresa. No todo el mundo tiene la misma capacidad de autoconciencia, por lo que no siempre debemos tomar las acciones de otros como ataques personales deliberados. Esto nos lleva a otro punto fundamental: la reciprocidad en las relaciones. Cuando alguien nos falta al respeto repetidamente, debemos preguntarnos si estamos sosteniendo una relación que no nos está beneficiando. Si una persona constantemente nos desvaloriza, minimiza nuestras opiniones o actúa con desprecio, es un claro indicio de que esa relación está desequilibrada. En ese caso, la mejor decisión es establecer límites firmes o incluso alejarnos de esa persona. Algunas preguntas que pueden ayudarnos a evaluar el valor de alguien en nuestra vida son: ¿esta persona aporta algo positivo a mi crecimiento personal o emocional? ¿Es alguien con quien realmente necesito mantener una relación? ¿Me siento bien después de interactuar con esta persona o siempre termino agotado emocionalmente? Si no tuviera ninguna obligación de relacionarme con esta persona, ¿seguiría eligiéndola en mi vida? Este tipo de reflexiones nos permiten tomar decisiones más conscientes sobre qué tipo de personas queremos cerca y cuáles es mejor mantener a distancia. No todas las relaciones son permanentes. Algunas personas llegan a nuestra vida para enseñarnos algo, pero eso no significa que debamos aferrarnos a ellas cuando dejan de ser una influencia positiva. Aprender a soltar relaciones que nos restan tranquilidad es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. Finalmente, debemos recordar que no estamos obligados a interactuar con quienes no nos tratan con respeto. La decisión de a quién le damos acceso a nuestra mente y emociones es completamente nuestra. El respeto no se exige, se refleja en la manera en que decidimos tratar a los demás y permitir que nos traten a nosotros. Tercero,
Preserva tu energía y dirige tu enfoque. La energía que invertimos respondiendo al irrespeto podría utilizarse para fortalecer relaciones significativas, desarrollar nuestras habilidades o simplemente disfrutar la vida con mayor tranquilidad. A menudo caemos en la trampa de gastar tiempo y emociones en conflictos que, en perspectiva, no valen la pena. No se trata de ignorar a las personas, sino de establecer prioridades claras y dedicar nuestra atención a lo que realmente tiene un impacto positivo en nuestra vida. Un concepto clave que rara vez consideramos es la carga mental que generan las interacciones negativas. Cuanto más nos preocupamos por lo que otros dicen o hacen, más espacio ocupan en nuestra mente. Reflexionar constantemente sobre una falta de respeto, pensar en cómo podríamos haber respondido o en lo injusto que fue el trato recibido, solo prolonga el malestar. En muchos casos, el verdadero daño no está en la ofensa en sí, sino en cuánto tiempo permitimos que nos afecte. Aquí es donde entra en juego otro aspecto fundamental: el costo de oportunidad emocional. Cada vez que gastamos nuestra energía mental en una discusión innecesaria o en la frustración de ser tratados con irrespeto, estamos dejando de invertir ese tiempo en algo que nos beneficie. ¿Cuántos momentos de aprendizaje, crecimiento o incluso simple tranquilidad se pierden por enfocarnos en aquello que no aporta valor? Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que no solo se trata de gestionar nuestras emociones, sino de decidir conscientemente dónde colocamos nuestra atención y nuestra energía. Lo que alimentamos con nuestra atención crece, y si nos enfocamos en el irrespeto y el conflicto, estos ocuparán más espacio en nuestra vida de lo que deberían. Otro punto que rara vez consideramos es que muchas veces el irrespeto proviene de un desequilibrio en las relaciones de poder. En algunos casos, las personas irrespetuosas actúan así porque perciben que pueden hacerlo sin consecuencias. Si alguien nota que sus palabras o acciones tienen el poder de alterar nuestro estado emocional, es posible que utilice esa ventaja de manera recurrente. Al responder con indiferencia y calma, enviamos un mensaje claro: nuestra paz no está en juego, y su intento de desestabilizarnos no ha tenido efecto. Además, es fundamental entender que preservar nuestra energía no es solo una cuestión mental, sino también un asunto de bienestar físico. La acumulación de estrés debido a interacciones negativas puede afectar el sueño, la concentración e incluso la salud del cuerpo. El cortisol, la hormona del estrés, se eleva cuando nos encontramos en estados de ansiedad y frustración, y si esta situación se prolonga, puede derivar en problemas de salud como fatiga crónica, dolores musculares y dificultad para enfocarnos en nuestras metas reales. Otro punto que rara vez se menciona es que las personas con alta inteligencia emocional y claridad sobre sus prioridades son percibidas de manera diferente por los demás. Cuando alguien demuestra que no se deja afectar fácilmente por provocaciones, automáticamente proyecta una imagen de seguridad y confianza. Esto genera un efecto indirecto. Las personas comienzan a tratarlas con más respeto porque entienden que no son fácilmente manipulables. Este principio nos muestra que, al final del día, no se trata solo de rechazar el irrespeto, sino de fortalecer nuestra propia mentalidad hasta el punto en que deje de tener impacto en nosotros. En lugar de actuar en reacción a los demás, tomamos el control y decidimos con quién queremos interactuar y qué batallas valen la pena. La verdadera fortaleza no es imponerse ante los demás ni demostrar que tenemos razón, sino tener la suficiente claridad mental para elegir en qué vale la pena involucrarnos y en qué no. Si aprendemos a aplicar esta mentalidad, nuestras emociones dejarán de estar a merced del comportamiento ajeno y nuestra paz interior se convertirá en algo inquebrantable. Este análisis no busca justificar el irrespeto, sino recordarnos que no todo comportamiento merece una respuesta. Evaluar el valor de una persona en nuestra vida es, antes que nada, un ejercicio de autoconocimiento. Se trata de comprender que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos decidir cómo nos relacionamos con ellos
y cuánto espacio les damos en nuestra mente. Un aspecto fundamental de esta evaluación es identificar el impacto que esa persona tiene en nuestra vida. Alguien que constantemente nos falta al respeto, ¿nos está aportando algo positivo o simplemente genera ruido innecesario? Si la presencia de esta persona no suma nada valioso, ¿por qué seguir dándole poder sobre nuestro estado emocional? Cuando nos damos cuenta de que estamos gastando nuestra energía con alguien que no nos valora, la mejor decisión es alejarnos emocionalmente, incluso si eso implica tomar distancia física o mental. Es fácil caer en la trampa de querer demostrar algo, de querer cambiar la opinión de alguien o incluso de hacer que una persona nos trate con más respeto. Sin embargo, el respeto genuino no se exige ni se implora. Se impone con la manera en que nos comportamos y con las relaciones que elegimos mantener. No podemos ignorar que, a veces, el irrespeto proviene de personas cercanas, compañeros de trabajo, familiares o amigos de mucho tiempo. En estas situaciones, la evaluación se vuelve aún más crucial. Es necesario considerar el historial de la relación y preguntarnos si realmente vale la pena intentar resolver el problema o si ha llegado el momento de establecer límites más firmes. No todas las conexiones deben mantenerse solo por costumbre o conveniencia. A veces, la mayor muestra de respeto hacia uno mismo es saber cuándo alejarse. Insistir en relaciones donde no somos valorados solo desgasta nuestra energía y nos impide enfocarnos en relaciones más sanas y constructivas. Otro punto clave es la importancia de reconocer nuestro propio valor. Si permitimos que alguien irrespetuoso ocupe demasiado espacio en nuestros pensamientos, estamos, de alguna manera, otorgándole un poder que no merece. Nuestra energía mental debe estar reservada para lo que nos fortalece, no para lo que nos debilita. Evaluar el valor de una persona en nuestra vida también es un acto de reafirmación de nuestra autoestima. Este proceso también nos invita a reflexionar sobre el tipo de persona que queremos ser. Al identificar comportamientos irrespetuosos en los demás, podemos utilizarlos como referencia para asegurarnos de no replicarlos en nuestra propia actitud. Preguntarnos, ¿esta persona merece mi atención? Es tan importante como cuestionarnos, ¿soy alguien que merece la atención y el respeto de los demás? De este modo, esta evaluación se convierte en un aprendizaje de doble vía. Nos alejamos de lo que nos perjudica y nos acercamos a un estándar más elevado de conducta. El estoicismo nos recuerda que la vida es corta y que gastar tiempo y energía en personas que no nos valoran es un desperdicio irreparable. Nuestra paz y bienestar dependen en gran medida de nuestra capacidad para elegir con quién compartimos nuestra vida y en qué invertimos nuestra energía. Cuarta, libérate del irrespeto y enfócate en lo que realmente importa. La energía que desperdiciamos respondiendo al irrespeto podría emplearse para fortalecer relaciones significativas, desarrollar nuevas habilidades o simplemente disfrutar de la vida con tranquilidad. No se trata de ignorar a las personas o actuar con indiferencia, sino de priorizar lo que realmente hace una diferencia en nuestra vida. Cuando reflexionamos sobre quién merece ocupar espacio en nuestra mente, nos damos cuenta de que muchas de nuestras preocupaciones y conflictos son, en realidad, innecesarios. El hábito de evaluar el impacto de las personas en nuestra vida nos ayuda a filtrar lo que nos perjudica y a fortalecer lo que nos enriquece. No significa que debamos tratar a los demás con desprecio o arrogancia, sino que debemos ser conscientes de dónde vale la pena invertir nuestra atención y energía. La sabiduría estoica no nos enseña a cortar todos los lazos, sino a actuar con discernimiento. No todas las personas que conocemos merecen convertirse en compañeros de nuestro camino. Aquellos que constantemente nos faltan al respeto nos están enviando, con sus acciones, un mensaje claro. No valoran nuestra presencia ni nuestra energía. En lugar de aferrarnos a interacciones dañinas, podemos aceptar esta realidad y tomar decisiones más inteligentes. Por eso, cuando nos enfrentemos al irrespeto, la mejor reacción no es inmediata. Antes de responder,
es recomendable detenerse y reflexionar. Preguntarnos si esa persona realmente merece un lugar en nuestra mente nos permite tomar distancia y actuar con mayor inteligencia emocional. Más que una simple pregunta retórica, esta práctica nos ayuda a redefinir nuestras relaciones y a mejorar nuestra forma de interactuar con el mundo. Cuando aprendemos a aplicar este principio, descubrimos que nuestra paz interior es un tesoro demasiado valioso para entregarlo a quienes no lo respetan. Elegir con sabiduría dónde invertimos nuestra energía no solo nos protege del desgaste emocional, sino que también nos permite construir un entorno más saludable y enriquecedor. Al final, lo más importante no es cómo los demás nos tratan, sino cómo decidimos responder a ello. 5. No personalices el irrespeto, reflexiona sobre su origen. Cuando somos tratados con irrespeto, es fácil caer en la trampa de pensar que hay algo malo en nosotros. Esta interpretación es una de las más comunes, pero también una de las más perjudiciales. El estoicismo nos enseña que el irrespeto ajeno no refleja nuestra verdadera esencia, sino que, en muchos casos, es una manifestación de lo que la otra persona está viviendo internamente. Es fundamental recordar que el comportamiento de los demás no siempre tiene que ver con nosotros. Cada individuo actúa en función de sus propias experiencias, limitaciones y frustraciones. Alguien que falta al respeto generalmente está proyectando sus propias inseguridades o dificultades, no una crítica hacia nuestra persona. Cuando logramos entender esto, comenzamos a despersonalizar las actitudes irrespetuosas. No se trata de justificar el mal comportamiento, sino de comprender que las acciones de los demás son un reflejo de su propia situación, no de nuestro valor como personas. Esta perspectiva nos libera del peso emocional que solemos cargar cuando tomamos las ofensas de manera personal. Es importante tener claro que aunque no podemos controlar cómo actúan los demás, sí tenemos el poder de elegir cómo interpretamos y reaccionamos ante esas actitudes. El gran filósofo estoico Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Por lo tanto, cuando alguien nos trata mal, nuestra paz interior no debe depender de sus palabras o acciones. Lo que realmente importa es cómo decidimos responder. Esto no significa que debamos aceptar el irrespeto pasivamente. Por el contrario, lo que se busca es no permitir que las palabras o acciones negativas de los demás lleguen a nuestro corazón. Responder con calma y asertividad, sin caer en la trampa del resentimiento o la ira, es mucho más efectivo que reaccionar de manera impulsiva. El verdadero poder radica en mantener nuestra serenidad, incluso cuando el entorno parece desbordarse. Por último, al aprender a no personalizar el irrespeto, nos liberamos de las cargas emocionales innecesarias. Guardar rencor es como cargar con una piedra que no necesitamos. El estoicismo nos invita a dejar ese peso atrás, concentrándonos en lo que realmente importa: nuestra paz, nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad de vivir conforme a nuestros propios valores. De este modo, al ser conscientes de que el irrespeto de los demás no tiene nada que ver con nosotros, podemos mantener nuestra autonomía emocional intacta, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. 6. No personalices la falta de respeto. Cuando alguien nos falta al respeto, es fácil caer en la tentación de pensar que el problema somos nosotros, que de alguna forma merecimos ser tratados de esa manera. Sin embargo, este tipo de pensamiento es una trampa emocional que nos hace asumir responsabilidades que no nos pertenecen. El desrespeto de otra persona no tiene nada que ver con nuestra valía, sino con la situación interna que esa persona está viviendo en ese momento. El estoicismo nos enseña que no debemos tomar como algo personal las reacciones ajenas, pues las acciones de los demás son un reflejo de sus propios pensamientos, emociones y experiencias, no de quienes somos nosotros. Cuando alguien actúa con desdén, lo más probable es que esté proyectando sus propios miedos, inseguridades o frustraciones.
Al comprender esto, liberamos nuestra mente y nuestro corazón de la carga emocional que conlleva el desrespeto. En lugar de envenenarnos con resentimiento o ira, podemos ver el comportamiento de esa persona como una manifestación de sus limitaciones y no como una evaluación de nuestro valor. Este concepto nos permite mantener nuestra paz interior, independientemente de lo que los demás hagan o digan. Como enseñaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando dejamos de personalizar las faltas de respeto, nos liberamos de la carga emocional que nos impide avanzar. Además, aprender a no tomar las ofensas de manera personal nos ayuda a evitar caer en el ciclo de la reactividad emocional. Al no darles poder a los desaires de los demás, somos capaces de mantener un control más firme sobre nuestras propias emociones, tomando decisiones con claridad en lugar de dejarnos arrastrar por la impulsividad. Es cierto que no podemos evitar que otros actúen de forma irrespetuosa, pero sí podemos controlar cómo interpretamos y reaccionamos ante esos comportamientos. La clave está en no permitir que las opiniones ajenas afecten nuestra autoestima ni nuestro bienestar emocional. Cada vez que elegimos no tomar algo de forma personal, estamos reafirmando nuestra autonomía y protegiendo nuestro equilibrio interno. Este enfoque no solo nos protege, sino que también nos enseña a reaccionar con calma, manteniendo la dignidad y demostrando que nuestra paz no está sujeta a los vaivenes de los juicios externos. El hecho de no personalizar la falta de respeto no implica ignorar las consecuencias de las acciones de los demás ni ser pasivos ante ellas. Por el contrario, significa tomar una postura activa en cuanto a cómo gestionamos nuestras emociones frente a esas situaciones. En lugar de ser arrastrados por la ira o la frustración, los estoicos nos invitan a tomar una pausa reflexiva antes de reaccionar. Esa pausa nos da la libertad de elegir cómo responder, lo cual es un signo de control sobre uno mismo y de verdadero autodominio. Es importante destacar que el desrespeto constante de una persona no solo refleja sus inseguridades, sino también una falta de conciencia o de madurez emocional. El estoicismo enseña que el ser humano debe cultivar la sabiduría para discernir cuándo las conductas ajenas son simplemente una manifestación de los propios problemas internos de las personas, y cuándo esas conductas son una señal de que no hay reciprocidad en la relación. Las personas que constantemente nos faltan al respeto, especialmente aquellas que están cerca de nosotros, pueden estar mostrando su incapacidad para lidiar con sus propios conflictos. Sin embargo, eso no nos obliga a soportar ese comportamiento si no está generando algo positivo en nuestra vida. Al adoptar esta perspectiva, también ganamos la capacidad de cuestionar lo que verdaderamente merece nuestra atención. ¿Vale la pena gastar nuestra energía con alguien que nos desvaloriza constantemente? La sabiduría estoica nos invita a elegir nuestras batallas, a entender que nuestra paz interior es mucho más valiosa que la necesidad de ser aceptados o validados por los demás. Esta visión no es una invitación a ignorar las relaciones, sino a ser más selectivos con quienes decidimos invertir nuestro tiempo y emociones. Además, no personalizar el desrespeto también tiene un gran impacto en nuestra salud mental. La constante rumiación sobre las ofensas y los ataques de los demás genera estrés innecesario, lo cual puede deteriorar nuestra energía y nuestra vitalidad. Por eso, aprender a liberarnos de la carga emocional de los juicios ajenos no es solo una práctica filosófica, sino también un camino hacia el bienestar físico y mental. Esta habilidad de desapegarse emocionalmente de los comentarios o comportamientos despectivos se refuerza a medida que avanzamos en nuestra práctica de autoconocimiento. A medida que crecemos en comprensión y desarrollo personal, también crecemos en compasión. Esto no significa justificar el desrespeto o ser condescendientes con las malas acciones, sino que nos permite acercarnos a los demás desde un lugar de comprensión más que de juicio. Nos da la sabiduría para ver más allá de las palabras y las acciones de los demás, entendiendo que lo que más importa es nuestra reacción ante esas situaciones.
Es fundamental entender que el desrespeto no refleja nuestra identidad, sino la de quien lo manifiesta. Si bien el comportamiento despectivo puede hacernos sentir heridos, no debemos permitir que esa herida defina nuestra autoimagen. Recordemos que nuestro valor no está determinado por las opiniones externas, sino por los principios que decidimos seguir, y por la serenidad con la que nos enfrentamos a las adversidades. 7. Comprende que cada uno ve el mundo a través de sus propias lentes. Es fundamental entender que las percepciones de cada persona están formadas por una combinación única de experiencias, creencias, traumas y valores. Cuando alguien actúa de manera irrespetuosa, no siempre refleja nuestra realidad o nuestra identidad, sino que es un reflejo de la visión del mundo de esa persona, a menudo moldeada por sus propias heridas, inseguridades o limitaciones. Por ejemplo, una persona que creció en un entorno donde el desrespeto era común, o incluso una forma de comunicación habitual, puede interpretar ciertas actitudes o palabras de manera diferente a como las interpretaríamos nosotros. Esta percepción distorsionada puede influir en su comportamiento sin que la persona sea consciente de ello. En lugar de tomar las acciones de esa persona de manera personal, podemos reconocer que lo que nos están mostrando son las huellas de su propio proceso de vida, sus miedos y sus carencias. A veces, las personas actúan con desdén o agresividad no porque quieran ofender a los demás, sino porque se sienten vulnerables o amenazadas por algo dentro de sí mismas. Esto no justifica el comportamiento, pero sí nos permite entender que el desrespeto que experimentamos no tiene por qué estar relacionado con nuestro valor o nuestra dignidad. Por eso, en lugar de responder impulsivamente, podemos intentar adoptar una perspectiva más amplia. Preguntarnos, ¿qué está sucediendo en la vida de esta persona para que actúe así? Esto no solo nos ayuda a crear un distanciamiento emocional saludable, sino que también nos da la oportunidad de mostrar empatía, sin dejar que su comportamiento nos afecte directamente. Al final, ser conscientes de que cada quien ve el mundo desde su propio prisma nos permite actuar con más sabiduría y serenidad, sin tomar el desrespeto como un ataque personal. La clave está en no permitir que las perspectivas ajenas alteren nuestra paz interior. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que cada uno ve el mundo a través de sus propias lentes, también debemos considerar que esto incluye las limitaciones cognitivas de las personas, es decir, sus filtros mentales, creencias y experiencias previas que afectan cómo interpretan la realidad. Es posible que lo que para nosotros pueda parecer una falta de respeto, para esa persona sea simplemente una forma de expresarse o una reacción impulsiva producto de un contexto emocional o personal que no conocemos. Este entendimiento no justifica el desrespeto, pero nos permite ver más allá de las palabras o las acciones impulsivas. El estoicismo nos enseña que no debemos tomar las ofensas como algo personal, ya que el comportamiento de los demás es, en última instancia, más un reflejo de su propio estado interior que una evaluación objetiva de nuestra persona. Esto es clave para liberarnos emocionalmente de los comentarios o actitudes negativas que otros puedan tener hacia nosotros. Comprender la perspectiva del otro no es sinónimo de aceptar su comportamiento, sino de crear distancia emocional, lo que nos permite reaccionar con mayor claridad y menos emocionalidad. Por ejemplo, si una persona cercana a nosotros actúa de manera despectiva, no deberíamos precipitarnos a interpretarlo como un ataque personal. Al contrario, es un ejercicio de sabiduría poner en pausa nuestra reacción y preguntarnos qué podría estar ocurriendo en la vida de esa persona que la esté llevando a actuar de esa manera. Es probable que estén luchando con algo que nosotros no vemos, ya sea estrés, inseguridad o frustración. Esto no justifica sus acciones, pero nos permite mantener la paz interior y no dejarnos arrastrar por una emoción negativa que podría distorsionar nuestra perspectiva. Lo que el estoicismo nos invita a hacer es separar el comportamiento del individuo de nuestro sentido personal de valor. Esto nos ayuda a no internalizar la ofensa y a proteger nuestra autoestima.
Cuando dejamos de asociar el desrespeto con un reflejo de nuestra propia identidad, nos volvemos más resilientes y menos vulnerables a los juicios externos. Además, comprender que cada quien ve el mundo desde su propia realidad también nos permite actuar con mayor empatía y compasión. Al reconocer que las personas tienen sus propias batallas internas, desarrollamos la capacidad de actuar de manera más intencional y reflexiva, sin caer en la trampa de responder desde un lugar de ego herido. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos elegir responder con calma y fortaleza emocional, demostrando que nuestra paz no está sujeta a la conducta de los demás. Al comprender que cada persona ve el mundo a través de sus propias lentes, también debemos reconocer que estas lentes están formadas por nuestras historias personales, nuestras creencias, traumas y experiencias previas. Cada ser humano interpreta la realidad desde una perspectiva única, influenciada por lo que ha vivido. Esto significa que cuando alguien actúa de manera despectiva o nos trata con desdén, no necesariamente lo hace con la intención de herirnos, sino que puede estar actuando según las limitaciones y filtros mentales que ha acumulado a lo largo de su vida. Ahora que entiendes cómo el desprecio de los demás no tiene que afectar tu paz interior, es hora de ponerlo en práctica. Si este contenido te ha resonado, compártelo con alguien que también necesite esta perspectiva. Y no olvides suscribirte para más consejos sobre cómo mantener la serenidad en medio de las dificultades de la vida.